Buen día, profesor. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre los temas de áreas de aplicación de la I/O, planificación de instalaciones y procesos y la adquisición de aprovisionamiento. Vamos a comenzar hablando sobre las áreas de aplicación. La investigación de operaciones se lleva más que nada cuando existe un problema dentro de el manejo de operaciones o actividades que se llevan a cabo dentro de una organización o empresa. La investigación de operaciones está más que nada basada en los negocios y en la industria. También se puede llevar como en la milicia, el gobierno y los hospitales. No debe ser necesariamente una empresa o organización que ofrezca un servicio público, también puede ser una que ofrezca un servicio privado. La investigación de operaciones se divide en 6 fases diferentes y esta va entrelazada una con la otra. Si no existe o no se está llevando a cabo bien una de ellas, no hay un proceso, un avance. El primero es el de producción, que estos son los puntos específicos que se llevan a cabo. Pero en resumen, es más que nada, tenemos que tener una planificación con anterioridad de lo que se quiere producir dentro de la empresa. Una vez teniendo eso, por medio de órdenes de producción que se van a realizar de acuerdo a los departamentos que tenga la empresa, como puede ser departamento de finanzas, departamento de ventas, de recursos humanos. Cada orden de producción debe de ser de acuerdo a estos departamentos. Tareas de mantenimiento, nos referimos a tener al 100% nuestra maquinaria y también se encuentran los recursos que necesita la empresa para funcionar, como podría ser el recurso de electricidad. Si nosotros podemos llegar a tener la situación de que se nos va la luz o así, nosotros deberíamos de tener como por ejemplo un plan B, que sería tener una planta de luz. El siguiente es el gestión de inventarios de materias primas. Debemos de tener un análisis de nuestro almacén. ¿Qué materia prima ya tenemos? ¿Cuál nos falta? ¿Y cuál ya podemos utilizar? El siguiente es el de personal, que este básicamente es el grupo de personas que van a laborar dentro de nuestra empresa. Aquí lo que se busca es una disminución de costos y un aumento de producción por pueden ser diferentes métodos, pero el más conocido es el de incentivos. Este se basa, por dar un ejemplo, en una empresa se le pide la producción de 10 unidades a una persona, pero si esa persona al día sobrepasa, por ejemplo, 5 unidades más, entonces al mes por cada 10 unidades más que haya realizado el empleado, se le dará un bono extra, por ejemplo de 75 pesos, digamos, por cada 10 unidades. Así se mejorará la producción. Eh, el siguiente es el mercado y distribución. Nosotros antes de sacar un, un producto, debemos de tener en cuenta si nuestro producto no es innovador, vamos a tener entonces competencia. Entonces debemos de tener un análisis de cuáles los estándares de calidad que existen dentro del mercado de la competencia, cuáles son los costos, etcétera. No podemos sacar un producto que sea demasiado elevado en precio y que no cumpla con la calidad que tiene nuestra demás competencia, porque vamos a fracasar. El siguiente es la manufactura, que se basa básicamente en la fabricación del producto. Aquí se debe de tener una organización de todos los procesos que se van a llevar a cabo para la manipulación de la materia prima, para llegar a nuestro producto que se quiere. El siguiente es en finanzas y contabilidad, que aquí es más que nada un aspecto, ya los aspectos económicos. Tenemos que ver en qué nivel se encuentra nuestra empresa, si está en un declive de economía o está en una cima. Y bueno, si está en el aspecto negativo, saber cómo mejorarlo. Aquí se tiene un, un análisis de cuánto capital se va a requerir a un largo plazo y también algo importante es las inversiones alternas. El siguiente es la planeación, que aquí es más que nada cómo nos vemos como empresa a un futuro, qué objetivos tenemos planteados y qué vamos a hacer para realizar ese objetivo, para llegar a cumplirlo. Aquí se habla sobre los métodos de PERT,
que aquí más que nada es cuando existe diferentes actividades, se busca el control de avance de cualquier proyecto. Y eso sería todo por mi parte. A continuación, mi compañera Sandra. Ok, yo voy a hablar acerca de la planificación de instalaciones y procesos. Para empezar, ¿qué es el diseño y la distribución de planta? Bueno, el diseño de la planta consiste en obtener el mejor uso del espacio en sus tres dimensiones, permitiendo la mejor interacción de las tres variables, las cuales son recursos humanos, materiales, insumos, maquinaria y equipo. Y distribución de planta. Consiste en la ordenación física de los elementos que constituyen una instalación, sea industria o de servicios. Esta ordenación comprende los espacios necesarios para los movimientos y el almacenamiento. Ok. El diseño y la disposición de las plantas deben analizarse o realizarse cuando se instala una nueva planta, cuando se cambia el diseño del producto, cuando se introduce un nuevo producto o se quita algún producto. Layout. En español significa diseño y bueno, esta se refiere al diseño de la planta, la distribución de la planta, que consiste en la mejora que consiste en la mejora, que se dice que es la mejora más importante que se puede hacer en una fábrica mediante el cambio físico de la planta, ya sea para una fábrica existente o algo que apenas se va a crear, que apenas existen lo que son los planos. Y pasos principales en un diseño de planta. Son 7, estos son investigar, definir, la recopilación, interpretación, soluciones, propuestas y la solución final. Ok, investigar. Consiste en tener una primera junta donde el diseñador identifique las expectativas del cliente. Definir. Ya que se encuentran aclaradas las expectativas y actividades alcanzables por parte del cliente, se continúa con una segunda charla donde se definen los objetivos y las especificaciones técnicas. Esta plática tiene como objetivo ser más específicos eh, en lo que quieren del proyecto, ¿no? En sus objetivos. La recopilación. Aquí el diseñador se encarga de recopilar toda la información necesaria sobre el producto, como la competencia, el cliente, el público, además de realizar un análisis histórico de las estrategias utilizadas anteriormente en el sistema. Interpretación. Ya teniendo toda la información y los antecedentes, ahora sí se puede empezar a crear la idea que se quiere transmitir. Este proceso exige creatividad, ya que es la comunicación que se va a traer al mercado de meta. Soluciones. En esta etapa el diseñador se da la tarea de empezar a diseñar el producto y cómo será presentado, adecuándolo a los elementos básicos del diseño como es la tipografía, los colores, el estilo y la fotografía. Propuestas. El diseñador presenta sus propuestas al cliente, donde el cliente decide, después de la explicación del por qué por parte del diseñador, si lo acepta o habrá modificaciones. Y solución final. Bueno, finalmente el cliente y el diseñador se deben reunir y discutir si se ha llegado a los objetivos acordados de esta etapa. Ok, distribución por producto. Bueno, tipos de diseño de planta. Entre ellos tenemos la distribución que es por producto.
Esta consiste en poner a disposición el equipo o los procesos de trabajo de acuerdo a los pasos progresivos necesarios para la fabricación de cierto producto. Otro ejemplo de diseño de planta es la distribución por proceso, llamada también distribución de taller de trabajo o distribución por función. En esta parte se agrupan el equipo o las funciones similares, como sería un área para tomos, máquinas de estampado, no sé. Bueno, esto se hace de acuerdo con la secuencia de operaciones establecida. Una parte pasa de una área a otra, donde se ubican las máquinas adecuadas para cada operación. Y bueno, a continuación seguimos con otro diseño de planta que explicará mi compañera Mariana. Bueno, continuando un poco con lo que decían sobre los tipos de diseño de planta, voy a hablar sobre la distribución de tecnología de grupos o celular. Aquí dice que se agrupan máquinas diferentes en centros de trabajo, lo cual es llamado igual a celdas. Eh, Aquí se trabajan productos que se agrupan en familias que tienen similitudes en sus formas geométricas o, pues sí, en la forma del producto como tal. Voy a poner un ejemplo que es la producción de tornillos, donde las similitudes entre los tornillos son muchas, es decir, que casi son iguales, solamente lo único que los diferencia son las medidas. Entonces no tiene caso desperdiciar maquinaria, ya que una sola máquina puede trabajar los tornillos en general, no solamente lo único que varía es la medida de los tornillos. Con esto tenemos un mejor aprovechamiento de la maquinaria. Pasando a la distribución por posición fija. Aquí dice que el producto que se va a trabajar no se mueve, solamente se mueven los materiales, las herramientas, la maquinaria que se vaya a utilizar para la fabricación de este. Es decir, que incluso el personal de trabajo es el que se adecua al producto que se vaya a trabajar. Aquí tengo como un ejemplo la construcción de un edificio, porque aquí el edificio no lo puedes mover, al contrario, todo el material o la maquinaria que necesitas lo vas a llevar a la zona o a tu lugar de trabajo, a la planta, porque es ahí donde lo vas a utilizar. A esto hace referencia la distribución por posición fija. En la distribución justo a tiempo. Aquí todo es muy exacto, muy cuantitativo, por así decirlo. Eh, un lema muy importante aquí es que nada debe sobrar y nada debe faltar. Aquí se mejora mucho la productividad y el resultado que se espera aquí es la calidad del producto. Aquí se produce solamente lo que se va a vender, es decir, que su inventario no existe, o sea, es un inventario cero. Una de las características que tiene es que sus trabajadores son expertos y sus proveedores son cumplidos, porque eso buscan, la exactitud y todo tenerlo exactamente como lo dice su nombre, justo a tiempo. Aquí, porque una de sus características es la distribución en estaciones, porque cada estación se va a ocupar de algo fijo o solamente a lo que le compete a esa estación. Por eso es que es muy exacto, muy minucioso. Los indicadores de un buen diseño de planta tenemos que se da un menor tiempo y costo por el manejo de los materiales, ciclos de manufactura más cortos. También tenemos un bajo inventario de material en espera y en proceso. Y a continuación mi compañero les hablará de lo siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de la localización de planta. La localización de planta va a ser, hace referencia al lugar elegido por el empresario para instalar la planta.
Esta va a estar bajo ciertas cuestiones y ciertos factores. Eh, el método que existe, o método sinergético de Gibson y Brown, se basa en un algoritmo cuantitativo de la localización de las plantas que va a tener como objetivo evaluar entre diversas opciones, ya sean buenas o malas, sobre los sitios que van a ofrecer las mejores condiciones de instalación para las plantas, y se va a basar en tres factores principales que van a ser los críticos, los objetivos y los subjetivos. En la selección, en la localización de las empresas, tenemos a la proximidad de los clientes, la zona de libre comercio, la infraestructura, la normatividad ambiental. Son distintas reglas que existen para tener una buena selección de localización. Los factores que van a afectar a la localización de la empresa van a ser los mercados, las materias primas, los factores económicos, la disponibilidad, entre otras cosas. Las tendencias, estrategias futuras en la localización. Las tendencias que se van a tener son la creciente internacionalización de la economía, la automatización de la producción, las mejoras del transporte, el auge del comercio electrónico, entre otras cosas. En las estrategias se van a tener los altos costes de transporte, la alta especialización, la disminución de los costes de producción y de aprovisionamiento, la disminución de los costes también en el transporte, así como la reducción de los tiempos de estrategias de bienes. En la adquisición y aprovisionamiento van a existir diferentes tipos de adquisición, como lo son la adquisición por absorción, la adquisición de los activos y las adquisiciones de acciones, así como la fusión por incorporación o consolidación. La participación o adquisición de las empresas va a tener lugar cuando una empresa va a comprar parte capital de otra empresa, todo con el fin de dominarla total o parcialmente. La compra de una empresa se va a hacer mediante el contrato de compra y venta convencionalmente. También existen otro tipo de métodos para hacer la compra. Por ejemplo, es el apalancamiento financiero, o en inglés el método se llama Leverage Buyout, por sus siglas LBO. Esto va a ser importante ya que el precio de la adquisición de una empresa va a estar dado mediante el empleo o la deuda. Esta deuda va a estar asegurada por el patrimonio y la capacidad crediticia de la empresa o del comprador. Bueno, continuando con la explicación de mi compañero Cristian sobre la adquisición y el aprovisionamiento, tenemos un punto importante, el cual es la oferta pública de adquisición de acciones, o bueno, conocida también con las siglas OPA. Esta oferta se basa en que una empresa con mayores recursos le hace una oferta a otra empresa con menores recursos, o bueno, una oferta hacia sus accionistas, una oferta que puede constar en comprar toda o parte de su capital social que genera esta empresa. Como ya lo dije, esta oferta se hace hacia sus accionistas y bueno, estos tienen que tomar una decisión, ya sea de vender todo o parte del capital social para que pues su empresa, ya sea si está en bancarrota, pues tengan alguna ganancia o pues generar más recursos o generar más oportunidades, ya que pues no pueden crecer solas, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva o el siguiente tema, que sería, está cargando, lo que es fusiones. Dentro de las empresas hay distintas fusiones que llevan a unas a crecer o pues que tienen que formar parte, como ya lo dije, porque no pueden ni crecer o se quedan estancadas solas, ¿no? Bueno, como primera fusión tenemos la fusión pura. Esta fusión consta de 12 empresas del mismo tamaño que unen sus recursos y su capital para generar más recursos, pero de igual manera, o sea, sigue siendo equitativo para ambas empresas, pero ahora solo en una sola, ¿no? Aquí está el esquema, tenemos empresa A y B del mismo tamaño, se unen y crean la empresa C.
Después tenemos fusión por absorción. Esta función de mayor tamaño, la empresa A, que absorbe completamente a la empresa B y se queda con todos sus recursos, con todo su capital, creando una empresa A' con un mayor tamaño y una mayor cantidad, como ya lo dije, de recursos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos fusión por aportación parcial activa, ¿no? Bueno, esta fusión es un poco complicada. Se caracteriza porque la empresa A divide una parte de sus recursos en A minúscula, la cual se une con la empresa B, creando la empresa C, ¿no? Pero esto obviamente dependiendo solamente de una parte de la empresa A, no completamente. Expresado de otra manera, la empresa A y la empresa B, empresa A divide sus recursos y los une con la empresa B, generando la empresa B', en la cual va creciendo, pero es muy importante mencionar que este crecimiento no se puede dar sin que A siga dando parte de sus recursos, parte de su generación de ingresos, ¿no? Tenemos después la fusión por incorporación. Esta función consta de 2 o más empresas o más grupos que se asocian a uno que tiene los recursos para elevarlos, ¿no? Generando un capital mayor dentro de una sola empresa y creando pues patrimonios dentro del capital que benefician el crecimiento de todas estas empresas juntas, unidas, incorporadas y pues llegan a hacer una sola y llegan a generar pues mayores cantidades, como ya lo dije, de producto, de recursos y de pues lo que sea necesario, pero bueno, solamente en una sola, es decir, todas las asociaciones o las empresas que se incorporen desaparecen para crear una sola. Pasamos al siguiente tema, que es la logística y el aprovisionamiento. 2 puntos importantes de la logística y el aprovisionamiento son que la logística es una de sus características es que se encarga de recibir la mercancía, recibirla de manera que no gaste recursos o que gaste los mínimos recursos o el mínimo capital en recibir la mercancía y en optimizarla en sus procesos y en sus abastecimientos. Es decir, económicamente se encarga esta logística de generar la menor cantidad de gasto en cuanto a lo que ya mencioné. ¿Por qué? Porque hay empresas que necesitan de dar parte de su capital a la producción, es decir, que aparte de la venta de la compra, perdón, de materia prima que llevan, también deben de gastar todavía un extra, un plus en su producción, en sus procesos de producción, lo cual si gastan más de lo necesario en materia prima y gastan todavía en la producción, pues el beneficio o el aprovechamiento del capital se va a ver muy, muy afectado y va a ser casi otro punto importante de la logística y el aprovisionamiento. Es que, bueno, estos son un conjunto de operaciones. Estas operaciones se basan en reducir los gastos en la fabricación y la comercialización del producto. Bueno, y dentro de este tema existen 3 claves importantes o 3 puntos importantes de la logística y el aprovisionamiento. El primero es la negociación inteligente. Esta negociación consta de, pues, llevar su producto a los compradores y negociar para que el beneficio sea más elevado y, bueno, las ganancias se vean más eficientes, ¿no? Después tenemos el punto B, que es el almacenamiento e inventarios. Dentro de una empresa, una industria es muy importante, ya que pues dependiendo de los compradores y dependiendo de la cantidad de producción, luego pueden generarse problemas como pérdidas o posiblemente tal vez tienes 2 compradores y a uno le diste de más y ahora ya te quedaste con menos recursos para el otro y es algo que no puede pasar o que no se puede permitir. Es por ello que es necesario el almacenamiento y los inventarios y estos deben de llevar una logística y un aprovisionamiento para que también no se gasten recursos. Después tenemos la compra de materiales. Como ya lo mencioné, la logística y el aprovisionamiento se basan en recibir los materiales y comprar los materiales con el menor capital posible, pero que también sigan siendo cosas de calidad y que beneficien o que sean lo necesario para que tu producto pues sea bueno. Y bueno, como conclusión de este tema, podemos decir que la aplicación de operaciones, o bueno, para llegar a esta conclusión, el equipo se unió y dialogó y expresó sus opiniones y llegamos a la conclusión de que la aplicación de operaciones es muy importante en cualquier industria, ya que con estas aplicaciones se ven afectadas todas las áreas, tanto de producción, tanto económica, tanto de
calidad para pues así dar lo mejor a su producto y también dar lo mejor a sus ganancias económicas. Bueno, y también otra parte de la conclusión nos basamos en la planificación de inventarios y procesos. También dialogamos y concluimos que de este tema es muy importante hablar sobre o hacer mención sobre la parte de la ubicación de la planta, ya que la ubicación de la planta pues es muy importante debido a que con su ubicación pues se genera mayor capital y pues se puede distribuir tanto a la compra como a otras mini ramas o subramas de la empresa sin generar tanto gasto, lo cual pues beneficia al capital, a los ingresos y pues por obvias razones a las personas que componen la empresa. Bueno, por nuestra parte sería todo. Gracias por su atención.